Génesis capítulo 3, versículos 22 al versículo 24. Vamos a hacer lectura de este pasaje y de esa manera, pues en esta mañana estaremos concluyendo el capítulo 3 del libro de Génesis, como lo hemos venido estudiando. Recuerden que el tema general ha sido "y lo bueno se arruinó", todo lo que Dios había hecho bien, cómo había calificado su creación en Génesis 1:31 como bueno en gran manera, fue arruinada. Ya hemos visto la causa, ¿verdad? Vimos la tentación, vimos también cómo el hombre huye de Dios, se escuda. Estamos viendo también, o vimos también algunas sentencias de Dios sobre la vida de los hombres, las consecuencias que hoy sufrimos por causa de la desobediencia del pecado. Y podemos saber en este pasaje algo de lo que el hombre perdió, con esa situación del pecado, ahí en esos últimos versículos de Génesis capítulo 3. Lo tenemos puesto de pie, vamos a dar lectura, Génesis 3, 22 al 24, todos unidos. Amén, hermanos. Leemos, dice así: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Bien, oremos. Dios, en esta hora queremos pedir la bendición tuya, Señor, para venir a tu palabra y abrirla. Señor, que el leerla no solo sea un acto de lectura superficial, sino que sea, Señor, una lectura que impacte en nuestro ser, que impacte en nuestra alma, mi Dios. Que podamos, al ir a tu palabra, Señor, en verdad oír nuestra voz, como dijiste, Señor Jesucristo, ya a las iglesias de Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que así nuestros oídos espirituales sean abiertos, que podamos responder a tu llamado, Señor, en medio de la predicación, y que podamos, Señor, nosotros participar de tu gloria y de tu santidad a través de tu palabra. Obra en nosotros, Espíritu Santo, y pues danos la gracia también de poder estar atentos a esta hora a tu voz. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, pues esos versículos que hemos leído nos muestran una acción que podría parecer para nosotros, ¿verdad?, algo extraña de Dios en este actuar. A lo mejor no nos parece tan difícil, pues estamos habituados a leerla, la hemos tal vez leído muchas veces y no encontramos nada extraño. Bueno, pues fueron expulsados, finalmente no merecían estar ahí, pero solamente pensemos en esto. Todos tenemos una casa, ¿verdad? Todos tenemos un lugar donde vivir, sea como sea, rentado, prestado, propio, tenemos una casa. Imagínate que llega alguien de repente con la autoridad necesaria y te echa de esa casa. Te saca así de un momento a otro, te saca de esa casa. ¿Qué sentirías tú? ¿Cómo estaría tu corazón? Debemos ver que Edén era el lugar donde Adán y Eva vivían. Y tal vez esperaríamos que Dios dijera: bueno, no hay problema, ya pecaste, ya te dije cuál va a ser tu dolor, tu quebranto, tus consecuencias, y pues puedes seguir viviendo aquí, no hay problema. Bien, tal vez esperamos que Dios haga así porque quisiéramos que Dios actuara de la misma manera cuando nosotros pecamos, diciéndonos: no hay problema con tu pecado, todo está bien, no te preocupes. Y bueno, en cierto sentido, no hay problema con nuestro pecado si hemos confiado en Cristo Jesús, pero en otro sentido, ¿verdad?, la Biblia y la experiencia nos enseñan que el pecado trae muchas consecuencias consigo y hemos de vivir bajo esas consecuencias a lo mejor el resto de nuestras vidas, luchando, sufriendo por esas circunstancias. Pues Adán y Eva pasaron por esa situación en esos versículos que nosotros vemos. Pero no debemos ver esa situación como algo que fue una acción de Dios en su enojo y en su ira. Hemos de ver esos versículos de la expulsión de Adán y Eva del hombre del paraíso como un acto de misericordia y de gracia de Dios. La vida
en el huerto de Edén en verdad era vivir como en el cielo para esas personas, o era el cielo mismo, un lugar de santidad, de bienestar, un lugar sobre todo de comunión con Dios. Todo era perfecto ahí. Adán y Eva tenían una relación perfecta entre ellos, tenían una relación perfecta con la naturaleza y tenían una relación perfecta con Dios hasta que llegó hasta que llegó el pecado, pero podían vivir por siempre de esa manera. Sin embargo, después de desobedecer, Dios los saca del paraíso. Así que vamos a tratar de entender en esta mañana por qué Dios los saca, qué representaba el paraíso para ellos y qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros a través de esto. En primer lugar, ¿qué representaba el huerto de Edén para Adán y Eva? Bien, ese era un lugar físico, no lo olvidemos. No pensemos que el Edén era un lugar mitológico, no pensemos que el Edén era un lugar únicamente de una fábula, de fantasía, no. Edén era un lugar físico, aquí en la tierra. Dios lo había creado, así como creó físicamente a Adán y Eva, así como creó físicamente el sol, la luna y las estrellas. Era un lugar físico, situado geográficamente en una parte de la tierra, del planeta, y de acuerdo a la descripción que nos da la Biblia de ello, podemos pensar, ¿verdad?, que el Edén está situado allá por Irak, en lo que es Mesopotamia, en eso que se llaman la gran luna fértil, ¿verdad? Hay en la Biblia mención de 2 ríos que salían de Edén, que son parte de la geografía de ese lugar hoy día, el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, Edén era un lugar físico establecido ahí en ese territorio en Oriente Medio. Fue un lugar lleno de belleza. El mismo nombre Edén, ¿saben qué significa? Significa delicia. Delicia significa Edén. Entonces nos habla, ¿verdad?, de cómo era la vida. Era un lugar espléndido para vivir. Era un lugar sin igual que Dios había creado para que Adán y Eva pudieran estar ahí. Eso nos dice la palabra del Edén. Vamos a retroceder a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 8, dice la palabra: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pues aquí se nos describe, ¿verdad?, la geografía de Edén, su ubicación, los ríos que salían de ahí. Se nos dice que en verdad era un lugar placentero, era un lugar de deleite, era un lugar que Dios tenía para el hombre, era un lugar donde Dios se encontraba con este hombre, con el hombre de manera regular, de manera continua. Entonces, eso era el Edén, como un lugar físico, pero también tenía esa importancia. ¿De quién era el Edén? ¿De quién era el Edén? Bien, si pensamos que el Edén era de Adán y Eva, no, el Edén no era de la humanidad. Dice la palabra de Dios, vamos a leer en un pasaje más adelante, en Ezequiel 28, ¿verdad?, que el Edén era el huerto de Dios. Bueno, lo leemos de esta manera. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, dice de la siguiente manera. Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿De quién era Edén? De Dios, ¿sí? Era el huerto de Dios. Entonces, eso debe poner en nuestras mentes que Edén es más que un simple lugar físico en esta tierra. Edén representaba algo mucho mayor. Entonces, ¿qué lugar o qué representaba Edén en esa situación? Representaba el lugar donde Dios tenía comunión con los hombres, donde Dios había hecho que su presencia estuviera de manera especial en esta tierra. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, lo vemos en que Dios puso al hombre
en el huerto de manera especial. Dios lo pudo haber puesto en cualquier otra parte del mundo, pero Dios decidió ponerlo ahí. Dice Génesis 2:15, Dios puso al hombre ahí. Lo vemos haciendo ahí un pacto con el hombre. Entonces Edén es ese lugar donde Dios se encontró por primera vez haciendo un pacto con la humanidad, estableciendo la forma en cómo Adán y Eva y toda la humanidad debían relacionarse con Dios, y era a través de sus mandamientos, de vivir bajo los mandamientos del Señor. Lo vemos considerando la condición de soledad de Adán ahí en el huerto de Edén. ¿Qué quiere decir? Que Dios continuamente estaba con él. Dios había dado un trabajo a Adán, Adán había hecho ese trabajo, y después de hacer el trabajo, nadie había que pudiera complementar la vida de Adán como él quisiera. ¿Y qué hizo Dios? Creó a una mujer. Lo vemos entonces encontrándose con el hombre de manera continua, y hasta en el capítulo 3, después de que Adán y Eva han pecado, versículo 8, vemos que Dios viene y dice ahí, en Génesis capítulo 3, versículo 8, esas palabras son muy especiales: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Al aire del día, eso habla de libertad, eso habla de familiaridad, esto habla, ¿verdad?, de que era algo común en Dios hacer esto con Adán y con Eva, estar con ellos sin ninguna restricción ahí en el huerto. Era una relación muy familiar, era una relación muy estrecha y condescendiente entre Dios y el ser humano. Esto era el huerto entonces, sí, un lugar físico, pero un lugar donde Dios había decidido relacionarse con el hombre, le había dado mandamientos, se había establecido en ellos un pacto para vivir con ellos y que ellos se deleitaran en Dios. Edén tenía entonces en ese sentido varios propósitos. Número 1, Edén tenía el propósito de satisfacer las necesidades físicas de alimento y de refugio para Adán y para Eva. Lo leímos cuando dice que Dios creó todo árbol y planta deliciosa, todo árbol para comer. Entonces Edén representaba la satisfacción de Dios para las necesidades físicas del ser humano, cómo Dios proveía, y proveía de manera abundante y proveía de manera hermosa. Edén también representaba el cómo Dios satisfizo sus necesidades emocionales y afectivas. Fue ahí donde Dios vio la soledad de Adán y le llevó a su mujer, ¿sí? Entonces Adán pudo complementarse en esas necesidades emocionales que él tenía, en esas necesidades afectivas. Vemos cómo Dios entonces dio al hombre algo necesario para su problema de soledad o esa situación de soledad en la que vivías. Entonces Adán tiene este sentido también de satisfacer las necesidades emocionales y afectivas. En tercer lugar, ahí Adán recibió un estímulo mental para desarrollarse como persona, para desarrollar todas las capacidades con las que Dios lo había creado, ¿sí? Dios le dio un trabajo y Adán tuvo que ver todos esos animales, analizar sus características y dar un nombre apropiado. Entonces él empezó a desarrollar esta creatividad, él empezó a desarrollar todas esas habilidades que Dios tenía para él. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo ahí en Edén, porque Dios estaba ahí. Esto quiere decir, hermanos, que Dios quiere que nos desarrollemos en todas esas capacidades que Dios nos ha dado, y su presencia con nosotros nos va a llevar a ese desarrollo en plenitud y hacerlo de una manera correcta. El ser humano hoy quiere desarrollarse, pero independiente de Dios. Quiere tener un conocimiento, pero no basado en el conocimiento de Dios, sino en un conocimiento propio y en un desarrollar de sus habilidades a su manera. ¿Han visto algo de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos nos dicen algo que es muy cierto. Y nos dicen que el ser humano tiene capacidades extraordinarias y de esforzarse en realizar algo hasta que le sale perfecto, ¿verdad? El ser humano tiene capacidad para nadar, tiene capacidad para manejar, tiene capacidad para desarrollar muchas habilidades físicas, pero las usamos para esas competencias, para enorgullecernos nosotros como hombres. Y esas competencias vienen desde antes del tiempo del apóstol Pablo. Cuando Pablo habla de no dar golpes al aire, nos habla de los luchadores allá en las competencias olímpicas en Atenas.
cuando Pablo nos dice, ¿verdad?, que debemos correr, pero no como la aventura, sino como alguien que quiere llegar al premio. Está describiendo lo que pasaba en las Olimpiadas en su tiempo. El ser humano tiende a desarrollarse de esa manera. Y está bien, pero no debemos hacerlo solo para la gloria humana. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y Edén era un lugar para eso. Dios lo hizo al dar a Adán esas responsabilidades y ver cómo verdaderamente Adán logró dar nombre a todos esos animales inequívocamente, ¿sí? No se equivocó en nada. Lo hizo, y Moisés, ¿verdad?, miles de años después dice que así como Adán llamó a los animales, así se llaman hasta hoy. Entonces, verdaderamente desarrolló esa capacidad intelectual, imaginativa que Dios le había dado, ¿sí? Pero Edén también tenía otro propósito. En ese encargo de que Dios le había dado a los hombres de desarrollarse, de la bendición que Dios les dio, como ya lo vimos, Edén era el lugar donde Adán y Eva iban a poder tener una familia perfecta bajo el amor y el temor de Dios. Dios le dio entonces ese lugar ideal al hombre para la procreación y el desarrollo de la humanidad, ¿sí? Esto era también Edén. Edén fue un lugar también de prueba para Adán y para Eva. Allí los probó Dios. ¿Con qué? Con el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios había puesto en ese lugar. Entonces Dios estaba poniendo a prueba al hombre en su obediencia a ese pacto. Pero sobre todas las cosas, Edén es un santuario, o era un santuario, el santuario de Dios. Esto era Edén, sobre todas las cosas, el santuario de Dios. Y debemos entenderlo bien de esta manera, hermanos. Entonces, cuando nosotros llegamos a Génesis 3 y vemos cómo Dios echa a Adán y Eva de ahí, nosotros debemos pensar en eso. No solo los echó del lugar que servía para satisfacer todas esas cosas en Adán y Eva. El Señor los echó de su santuario. ¿Lo habías visto de esa manera? El Señor, nosotros llamamos santuario, ¿verdad?, a un lugar en el sentido que es un lugar sagrado, donde tenemos la noción que Dios está ahí. Y un templo, para nosotros, es un santuario. Entonces, ¿no es una cosa horrible echar a alguien de un templo? Puede ser una cosa horrible. Pero para Dios no fue algo horrible. Edén era su santuario. ¿Y por qué digo que Edén era el santuario de Dios? Bueno, Dios lo había puesto para relacionarse con el hombre. Dios había dado ahí la manera en que el hombre debía relacionarse con él. Y ya vimos en Ezequiel 28:13, que Edén le pertenecía a Dios. Era su huerto, era su jardín, era el lugar donde él ponía su presencia, ¿sí? Entonces Edén no era el jardín de Adán y Eva. Edén era el lugar, el santuario de Dios. Déjenme explicárselo de esta manera. El jardín de Edén no es concebido por el autor de Génesis, por Moisés, simplemente como una pieza de tierra cultivable ahí en Mesopotamia, como podíamos pensar, sino como un santuario arquetipo para los otros santuarios. Un santuario que iba a ser símbolo para los otros santuarios. Y después de la caída, Dios nos empezó a dar tipos de ese santuario. ¿Cuál fue el primero? El tabernáculo. El tabernáculo fue el primer santuario físico que los seres humanos, que Israel tuvo en esta tierra. Y ese santuario representaba la venida de Dios, la presencia de Dios con su pueblo. Ahora, hay otros factores que se involucran ahí, que son importantes para algunos, ¿verdad?, que piensan en esto. Número uno, Dios, cuando los expulsó, dice que puso querubines para guardar el camino al Edén, para que el hombre no regresara. Puso querubines. En segundo lugar, Dios puso una espada de fuego que se revolvía. Los querubines y el fuego están asociados siempre con la santidad y la presencia de Dios. Dos pasajes nos lo declaran de esta manera.
Éxodo 25, 22. Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo desde el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y pareciera extraño, ¿verdad? Pero esa frase ahí en Génesis capítulo 24 que dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, literalmente dice, y habitó entre querubines. Es lo que dice en hebreo, y habitó entre querubines. Entonces relacionamos esos querubines con la presencia de Dios y cómo Dios habla con el ser humano, cómo Dios iba a hablar en el tabernáculo. Hebreos 12, 29. Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que esa espada de fuego y esos querubines, ¿verdad?, nos hablaban de esa presencia de Dios ahí y nos describen entonces de esta manera simbólica cómo era la forma en que Dios habitaría con los hombres, cómo iban a ser los santuarios en los que Dios estaría presentes en medio de los hombres. Por eso el Edén es un arquetipo, es una figura de los santuarios, y eso es importante. Es una figura del deseo de Dios de estar entre los hombres. Para esto Dios nos había creado. El propósito principal era tener comunión con nosotros. Así que no se nos olvide, Edén sobre todas las cosas, la fuente de la vida eterna, ¿verdad? Porque el hombre busca el Edén para llegar al árbol de la vida y comer y vivir para siempre, más que las bendiciones que podía el hombre tener de Dios, el alimento, el abrigo, el cuidado, representa la comunión con Dios a través de un santuario. Después viene el templo que construyó Salomón, y en el templo vemos esos mismos elementos. Vemos querubines por todo el templo, lo vemos en el arca del pacto, y vemos el fuego encendido en el candelero, vemos el fuego encendido en el altar de bronce, en el altar de oro, ese fuego que representa esa santa presencia de Dios. Entonces, el que Adán y Eva hayan sido expulsados del huerto de Edén nos habla de que fueron expulsados de la presencia misma de Dios. Fueron expulsados de ese santuario en que Dios había establecido para comunicarse, para estar con ellos, para habitar entre ellos. Entonces, el Edén era un lugar donde Dios habitaba y donde el hombre debía adorarle. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, dice la palabra que nosotros ahora somos ese templo en el que Dios se encuentra con nosotros. Y nuestra responsabilidad al estar en el templo, en comunión con Dios, es que nuestro corazón sea propicio, sea adecuado para su presencia en medio de nosotros. Dios nos sigue hablando, Dios sigue estando con nosotros. Y eso es importante. Ahora, este santuario apunta sobre todas las cosas al santuario celestial, al santuario que recuperaremos en la gracia de Dios en la segunda venida de Cristo Jesús. Eso es lo que representa el jardín del Edén. Entonces, la presencia de Dios era la clave ahí en ese lugar. Y nosotros lo hemos visto de manera experimental. ¿Sí? Hay lugares hermosos en este planeta, pero si no está ahí, no nos podemos encontrar con Dios ahí, no tiene mucho sentido ese lugar. ¿Sí? Porque la verdadera bendición, la verdadera satisfacción, el verdadero bien de los hombres no está en el lugar, sino en Dios mismo. En Dios mismo. Entonces, de esta manera nosotros debemos ver el Edén. Y Edén para nosotros nos habla de un lugar de adoración y de servicio a Dios. Entonces, Edén para nosotros, algo que se perdió, como es el tema, ¿verdad? La pérdida, ¿sí? Implica un desastre terrible para la vida del ser humano. Entonces, nosotros debemos ver a Adán, ¿sí?, representativo de ciertas cosas. Debemos verlo como representativo de verdadero deleite, ¿sí? Edén, es el lugar de verdadero deleite en Dios, ¿sí?
como Dios quiere que nos relacionemos con Él. Edén es el lugar de verdadera plenitud en las relaciones personales, tanto con Dios como con los otros seres humanos. Edén es el lugar de verdadero sustento y satisfacción para nuestra vida. No importa cuánto el hombre tenga materialmente, jamás estará verdaderamente pleno y satisfecho si no tiene a Dios. Las riquezas no llenan el corazón del hombre. Los placeres no llenan el corazón del hombre. Solamente Dios. Edén era el lugar de verdadera armonía y seguridad para Adán y para Eva. Lugar de verdadera armonía y seguridad. Era lugar de verdadera vida porque representaba esa comunión con Dios, y el día que pecaron murió y eso los hizo ser expulsados de ahí. Edén era el lugar de verdadera vida, adoración y servicio a Dios. Entonces, ahora nosotros estamos en ese camino de recuperación de Edén, no al Edén físico, sino a esa relación con ese Dios. Entonces, nuestra vida debe estar, hermano, la vida de un hijo de Dios marcada por adoración y servicio. ¿Oíste? Adoración y servicio. Si nosotros no estamos adorando a Dios, si nosotros no estamos sirviendo a Dios, no estamos disfrutando de esa recuperación del Edén que hay en Cristo Jesús. Porque Edén era adoración y era servicio. Adán, cuando labraba y cuidaba el Edén, estaba sirviendo y adorando a Dios a través de ello. ¿Sí? Entonces, tú debes tener un lugar, tú debes tener un servicio que realizar a Dios, tú debes involucrarte en esas actividades que nos exigen tiempo, que nos exigen esfuerzo, que exigen el desarrollo de nuestras capacidades hacia Dios, en adoración y en servicio. Y muchos, cuando llegamos al templo, difícilmente siquiera cantamos una estrofa de un canto, ¿verdad? No hay gente, cristianos, lamentablemente, que no le gusta adorar a Dios y dicen, es que no tengo buena voz. No se trata de tu voz, se trata de tu corazón. Se trata de verdaderamente rendirle honor a Dios a través del canto. Dios nos dio el canto y nos dio el canto para acercarnos a Él, y el canto, hermanos, en verdad hace surgir en nosotros emociones, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro subconsciente, trabaja en nuestras emociones de manera tal que otras actividades, ¿sí?, no lo hacen. No es lo mismo que sentimos, ¿verdad?, al cantar, que lo que sentimos a veces al leer. Ahora, no estoy diciendo, y no quiero encerrar la adoración en el hecho únicamente de cantar. No, porque la adoración va más allá de cantar, pero incluye el cantar. ¿Sí? La adoración básicamente es llevar una vida que dé gloria a Dios. Y adoramos a Dios cuando comemos, adoramos a Dios cuando caminamos, adoramos a Dios cuando dormimos, ¿verdad? Adoramos a Dios de maneras más conscientes cuando nosotros exaltamos su palabra. Pero el canto es algo muy importante hacia Dios. Los ángeles cantan, los redimidos en el cielo cantan, y cantan un cántico nuevo adorando al Cordero que fue inmolado. David se esforzó tremendamente en sistematizar y organizar la adoración a través del canto en el tabernáculo, y para que estuviera presente en el templo después cuando Salomón lo edificó, porque vio esto como muy importante. Y si tú te das cuenta, todas las victorias de Dios en el Antiguo Testamento fueron celebradas con cánticos. Es más, Dios le dio un cántico a Moisés que le iba a recordar al pueblo su terrible corazón pecaminoso, y el pueblo de Israel debía aprenderse y entonar ese cántico. Entonces, la vida del cristiano, si va a estar en armonía a Dios, debe estar bajo adoración y bajo servicio. El desarrollo de los dones que Dios te ha dado, el servir a Dios a través de servir a tu prójimo, el ocupar tu tiempo, ocupar tus habilidades, el ocupar tus cosas materiales en el servicio a Dios. Y eso representaba Edén. Eso era. Por eso es un arquetipo, una figura de un santuario, porque así vivían Adán y Eva, adorando a Dios, sirviendo a Dios, hasta que el pecado llegó a sus vidas.
Entonces nosotros debemos regresar a esa vida con Dios, a esa vida edénica en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, con eso en mente, pensemos entonces lo que Adán y Eva pudieron haber sentido al enfrentarse al hecho de ser expulsados de allí. Todo lo que habían conocido, todo lo que habían disfrutado, lo que conocían de esta tierra estaba en Edén. Sí. Ahora tienen que salir a un lugar desconocido, tienen que salir a un lugar que ha sido maldecido por Dios por causa del pecado del hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, espinos y cardos te producirá la tierra. O sea, qué terrible ahora era el lugar a donde Adán y Eva se dirigían. La condición en la que Adán y Eva iban a quedar. Ya no iba a estar esa presencia de Dios con ellos de la manera que había estado en Edén. Ya no iban a tener ellos las comodidades y las facilidades de adorar y servir a Dios como lo habían hecho en Edén. Todo en la creación ahora iba a ser contrario a ese deseo en su corazón. Su misma naturaleza iba a ser contraria a ese deseo que podían tener por la misericordia de Dios de adorar y servir a Dios. Y lo vemos en el capítulo 4. Cómo Caín no tenía un corazón que verdaderamente buscaba adorar a Dios. No lo tenía. Ya batalló con esta situación. Y esta batalla empezó en el día que pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. Sí. Nosotros no vivimos en Edén. Pero por eso les dije que se imaginaran que alguien llega a su casa y los echa de repente, los saca sin ninguna provisión. Los saca sin no, que voy a hacer mi maleta y me voy. No, nada, aquí te me vas. No es algo fácil. No es algo que deseamos. No es algo que sea grato para las personas. ¿Sí? Así no fue algo grato para Adán y para Eva. Pero a diferencia de lo que puede ser nuestra experiencia, que nosotros podríamos llamar a eso tal vez injusticia, esto no fue una injusticia en Dios. Ni siquiera fue un acto de crueldad de Dios. La expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén, ¿sí?, tiene varias características. Número 1, fue un decreto de Dios. Si tú te das cuenta, versículo 22, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dijo Jehová Dios, ¿sí? Dios lo decretó. Dios lo habló y como tal debía de cumplirse. Entonces la expulsión obedece a un deseo y a una voluntad de Dios que tenía que ser obedecida. Una vez había habido un consejo en la Trinidad anteriormente a este pasaje, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuevamente aquí nos encontramos con un consejo reunido del Dios Trino diciendo que no es bueno que el hombre permanezca ahí, expulsemos, echemos al hombre del huerto de Edén. Dios Trino está decretando que Adán y Eva no deben estar ahí. Ahora, fue un decreto humanamente inalterable. ¿Qué quiero decir con eso? Que Adán y Eva no lo podían revertir por más cosas que hicieran. Por más que rogaran, por más que suplicaran, no se podía cambiar la decisión que Dios ya había tomado. El hombre nos muestra esto, que por sus propios medios no podía revertir esa decisión de Dios, y eso lo vemos en la manera en que Dios saca al hombre y cierra la entrada al huerto de Edén. Número 1, dice la Biblia ahí, ¿verdad? Dios echó, ¿sí? Dios echó al hombre. Ahora, ¿qué significa? En Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová. Esa palabra sacar nos habla de enviar lejos, de hacer salir. Ahora, en el idioma hebreo, ese es un intensivo. ¿Qué nos está diciendo? O sea, no fue algo que para Adán y Eva fueran fácil. Dios los orilló, los obligó a salir.
la siguiente palabra que encontramos en Génesis 3:24, que dice, echó pues fuera al hombre, es una palabra que describe algo más tremendo. Esa palabra significa expulsar o sacar a la fuerza. Adán y Eva no se querían ir de ahí. No tenían deseos de abandonar ese lugar. Entonces, eso nos da la imagen, ¿verdad? Como que vemos a un guardia que llega a ejecutar una sentencia judicial y aquella persona no se quiere salir. No, entonces agarra su macana, agarra al hombre, lo va empujando y lo saca a empujones por la fuerza de ese lugar. De esta manera la Biblia nos describe cómo Dios estaba mostrando que no había regreso para el hombre a ese lugar. Lo estaba echando por la fuerza. Porque Adán y Eva querían seguir ahí. Pero no era la voluntad de Dios que Adán y Eva permanecieran ahí. Después nos dice la palabra que Dios puso los custodios, los querubines y la espada de fuego. ¿Por qué el hombre no ha encontrado a Edén nuevamente? ¿Existe Edén hoy día? Bueno, nada en la Biblia nos dice o nos hace pensar que Dios destruyó el huerto de Edén. Finalmente era su huerto y el lugar no tenía la culpa del pecado del ser humano, ¿verdad? Dios no tenía por qué destruir el huerto de Edén. Pero ¿por qué no lo hemos encontrado? Yo creo que por la presencia de esos querubines y esa espada. Que a todo intento del ser humano de encontrar ese lugar, Dios le dice que no. Y Dios lo confunde. Y Dios no permitirá que el hombre vuelva al huerto de Edén, a ese huerto aquí en la tierra, jamás. Ahora, ¿por qué razón Dios lo hizo así? Nos lo dice el versículo 22. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esta es la razón, ¿sí?, de la expulsión del huerto de Edén. El hombre había llegado a una condición que había alterado toda su vida, sus pensamientos, su corazón, como vimos en la sentencia, su manera de relacionarse entre ellos y sobre todo su manera de relacionarse con Dios. Los hombres habían llegado a una condición moral que les impedía estar en la presencia de Dios, que significaba su muerte espiritual. Y entonces Dios, y aquí es donde yo quiero que veamos esa misericordia y esa gracia de Dios. Dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Lutero dijo de este versículo lo siguiente: ahora conocían el bien como algo que habían poseído y perdido. Conocían el mal como algo que había impregnado todo su ser, un enemigo incorporado en ellos, contra el cual tendrían que luchar aún después de haber sido llamados a la fe. ¿Por qué lo dice así? Porque nuestra experiencia es esta. Nacemos pecadores. Cristo llegó a nuestra vida, nos salvó por gracia, pero aún en nuestra vida de fe luchamos con el pecado, batallamos con el pecado, no estamos libres de su presencia en nuestra vida y lo atestigua el hecho de que estamos a expensas de la muerte a cada instante. Aunque hemos sido justificados, aunque hemos sido perdonados, recubiertos por la justicia de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, el pecado está en nosotros y es el que nos lleva a la tumba, porque Dios así lo decretó. Entonces, aún después de redimidos, seguimos batallando con el pecado. Adán y Eva, después de haber sido recubiertos por Dios, por las pieles de esos animales, tenían ese pecado y dice Dios, será una tragedia para la humanidad que Adán y Eva vayan y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre en una condición que les hará inmortales y que hará imposible su redención. Porque recordemos esto, aunque Dios proveyó esas pieles y aunque Dios hizo la promesa en aquel tiempo de un redentor, esa salvación no se hizo efectiva hasta que Cristo murió en la cruz.
Y eso nos debe hablar, ¿verdad? Entrando al ámbito teológico a todos los que somos calvinistas, que podríamos decir, ¿para qué evangelizar si Dios ya tiene a todos sus escogidos y Dios sabe cómo los va a salvar? Eso nos debe hablar a nosotros. Así como la redención del hombre no se logró hasta que Cristo vino y murió en la cruz, así la salvación de un escogido no se logra hasta que vamos y le hablemos y Dios, a través del mensaje que le damos, obra en él un llamado eficaz y esa persona cree en Cristo Jesús. Y mientras eso no pase, tenemos nosotros responsabilidad de ir y evangelizar a las personas. Entonces, si Adán y Eva comían del árbol, estando en esa condición caída del árbol de la vida, iban a ser físicamente inmortales. Esto es cierto, hermanos. Esto lo dice la Biblia. Ese árbol era de vida, daba vida a las personas. De ese árbol debieron haber comido antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la vida, pero no lo hicieron. Y si ellos comían entonces de ese árbol, Cristo Jesús, hombre, no iba a tener la capacidad como humano de venir y morir y redimir al hombre. Dios toma al hombre y para que eso no pase, lo saca de ahí a vivir fuera del alcance de ese árbol. Y esa es la misericordia de Dios. Dios no nos deja en una condición donde nuestro espíritu no pueda ser renovado. Dios va a actuar muchas veces con nosotros de esta misma manera, quitándonos de algo que para nosotros puede ser hermoso, deleitoso, pero el permanecer en ello o el que ello permanezca con nosotros puede implicar un desastre espiritual para nuestra vida. Así que Dios nos quita de ahí, Dios nos toma y nos aparta. Y hermanos, esto que vemos aquí en Génesis es el principio que Dios expresa en Mateo capítulo 18. ¿Qué dice Mateo capítulo 18 con respecto a esta situación espiritual en la vida de los creyentes y en la vida de las iglesias, y que no podemos ver que Dios ya había hecho con la humanidad anteriormente? Y hay muchos que se duelen a no actuar de esta manera hoy porque pobres hermanos se van a ofender, van a sufrir, pobrecitos, ¿cómo dejarlos sin un santuario? Dios ya había dejado sin un santuario a la humanidad, Adán y Eva. Y aquí en Mateo capítulo 18 el Señor nos muestra cómo nosotros debemos actuar de esa misma manera. Versículos 15 al versículo 22, Mateo 18, 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, ahí terminamos nuestra lectura. ¿Se dan cuenta? Dios hizo esto con Adán y con Eva. Los confrontó con su pecado y los expulsó de su santuario. ¿Para qué? Para que ellos disfrutaran de la misericordia de Dios al ser restaurados por el Mesías prometido. ¿Es bíblica la excomunión? Es bíblica. Y Dios fue el primero en practicarla con nuestros padres Adán y Eva. ¿Qué propósito tiene la excomunión? ¿Deshacernos de esos hermanos pecadores? ¿Exhibirlos como pecadores? No. Ponerlos en tal condición que su única esperanza sea solo Dios. Ese es el propósito de la excomunión. Eso es lo que Dios nos enseña. Y vemos, finalmente Dios no desamparó a Adán y Eva. ¿Sí? Dios no los dejó a la deriva. Dios estableció ese pacto con Adán
y Adán está en los cielos. Y entonces así debe ser con nosotros. No nos neguemos a la disciplina, no nos neguemos a la excomunión, tampoco la tomemos a la ligera de decir, vi al hermano que pecó, hay que llevarlo a juicio y expulsarlo de la iglesia. No. La excomunión, como lo vemos en este pasaje de Mateo, lleva su proceso, y la excomunión es la última parte del proceso de sanar un corazón que está incurriendo en un pecado consecutivo. Pero ¿dónde está el principio? ¿Dónde está? ¿Cómo debe ejecutarse? Bueno, lo delimitamos para la iglesia en Mateo 18, pero tiene su origen en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Dios poniéndonos ejemplo. Entonces, no se nos olvide esto, hermanos. La iglesia es un santuario para encontrarnos con Dios, y si nosotros permanecemos en pecado, sufriremos esa excomunión. Como iglesia, nosotros no tenemos el derecho de decir no vamos a expulsar al hermano. Si seguimos el proceso de Mateo y no hay otra opción, la iglesia tiene que tomar la decisión de obedecer a Dios o de dejar ese miembro que haga lo que quiera. Dios no lo hizo así. Y recordemos, sobre todo, es un acto donde se muestra misericordia, no se muestra crueldad. Adán y Eva estaban muertos espiritualmente, tenían que sufrir por ese pecado, fueron las consecuencias que ese pecado causó, el quedar privado de todas estas bendiciones que Dios tenía para ellos en Edén, pero también la consecuencia espiritual fue esa pérdida de la comunión con Dios, y la consecuencia práctica fue esa expulsión. ¿Para qué? Para que pudieran ellos tener la bendición de un Redentor sobre sus vidas. Y esto que Dios hizo con Adán y con Eva fue algo con que Dios nos ha bendecido a todos nosotros, con la bendición de tener un Salvador para nuestras vidas. Ahora, esto nos enseña otra lección. Adán y Eva, en este lenguaje que puedo ver que se ocupa aquí para expulsarlos, ellos no querían salir de ahí, ellos estaban renuentes a dejar ese lugar. ¿Por qué? Porque en verdad había mucha bendición de Dios, hermanos. Era grato vivir ahí. El nombre lo dice, ¿verdad? Era un deleite vivir ahí. Tenían todo lo que necesitaban. Hay gente que busca a Dios no por lo que Dios es, sino por lo que Dios da. Solo quieren tener las bendiciones de Dios. Solo quieren estar recibiendo de Dios comodidad para su vida. Solo quieren estar recibiendo de Dios libertad de problemas. Ese es el principio del Evangelio de la prosperidad. Que Dios arregle tu vida. Si tú crees en Jesús, ya no tendrás problemas. Mentira, pero ese es el ofrecimiento. Dios, eres hijo de un rey, entonces el hijo de un rey debe de vivir de la mejor manera. Ese es humanismo. ¿Cómo vivió aquí el unigénito Hijo de Dios? En pobreza, en austeridad, en persecución, ¿verdad? Su vida corrió peligro desde que iba a nacer en esta tierra hasta que finalmente murió en la cruz. Sufrió la deslealtad de la gente que le rodeaba, uno de sus íntimos le traicionó. Entonces, ¿somos llamados a buscar las bendiciones de Dios? No, hermanos, somos llamados a buscar a Dios. Dice el Salmo, ven y deleítate en el Señor. ¿Se dan cuenta? El verbo deleitarse tiene como objeto directo Dios y no las cosas que Él nos da. Y muchos de nosotros nos amargamos porque Dios no me da salud, porque Dios no me da un mejor trabajo, porque Dios no me da una buena casa, porque Dios no me da como aquellos. Nos amargamos en nuestra vida y en nuestra relación con Dios porque Dios no me da lo que quiere. No se trata de eso nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios se trata de disfrutar de Él. Y cuando tú disfrutas de Dios,
Lo mínimo que Dios te da en esta tierra, hermanos, es vista y apreciada como la mayor de las bendiciones que puede tener cualquier persona. ¿Por qué? Porque tú te estás deleitando en Dios y Dios satisface tu corazón aún con lo mínimo. Y eso es. Entonces, un sentir de queja debe ser quitado de nosotros cuando aprendemos que lo sustancial del Edén no eran los árboles y el alimento, era Dios mismo. Y si tenemos a Dios, como dice esa frase que a veces abunda e inunda las redes sociales, el que tiene a Dios lo tiene todo, hermanos, realmente esa es una verdad. El que tiene a Dios lo tiene todo. Y yo puedo decir, y tiene lo mejor de todo. Él es nuestro Dios. Entonces, nuestro Edén, nuestro paraíso, no se encuentra en las bendiciones, se encuentra en Dios mismo. Porque lo mejor de Edén, la vida de Edén, era la comunión con Dios. Ahora, en esto yo les dije, Edén era un arquetipo, Edén era una figura, Edén fue perdido, sufrimos la expulsión. Pero hermanos, en la vida cristiana somos llamados a marchar hacia el nuevo Edén, hacia disfrutar del árbol de la vida. Hay una condición donde se nos dará a todos los redimidos a tomar del árbol de la vida y comer. Y dice Apocalipsis que ese árbol representa la sanidad de las naciones, representa el consuelo, el alivio y la vida eterna con Dios por siempre y siempre. Esta es la gracia de Dios para nosotros. Así que debemos aprender a vivir nuestra vida en esta tierra, fuera del Edén. ¿Sí? No como un tiempo para ver qué hacemos, sino de esta manera. Nuestra vida en esta tierra es un tiempo de gracia, un periodo que Dios nos da para que podamos encontrarlo mediante Cristo Jesús. Eso dile a los pecadores, eso dile a la gente que no conoce a Jesucristo, que hoy tienen vida por gracia de Dios, para que en este tiempo de vida aquí en la tierra se encuentren con Cristo Jesús, puedan reconciliarse con Dios en Cristo Jesús, porque esta tierra se acabará un día, se terminará, ¿sí? Viene un nuevo Edén, un nuevo paraíso de Dios para la humanidad redimida. Vamos a terminar leyendo unos pasajes de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recuerdan? Edén no es un lugar de los hombres, Edén es un lugar de Dios, es el santuario de Dios, es el paraíso de Dios, es donde Dios habita, es donde el Señor Jesucristo le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, al lugar donde Dios mora. Entonces no es cierto que el ser humano cuando muere cae en un sueño del alma, inconsciente, y que no sabe dónde está hasta que sea resucitado. No, cuando morimos vamos al paraíso. ¿Y qué dice el Señor aquí en esa promesa a los hermanos en la iglesia en Éfeso y a todas las iglesias de Asia ahí a través de esta carta? Al que venciere, al que luchara. Y el punto medular de la carta a Éfeso es este: no pierdas tu primer amor. No dejes de amar a Dios. Aquel, entonces, lo que podemos ver aquí es que aquel que tiene la fe tal, que puede permanecer en un amor constante hacia Dios, es el que vence. Y el que vence tiene una recompensa: comer del árbol de la vida. Aquello que Adán y Eva no pudieron hacer en el huerto y en la tierra, nosotros tenemos la promesa de hacerlo
en el paraíso con Dios allá en los cielos. Pero no es el único lugar donde nosotros podemos ver acerca de ese árbol de la vida. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5 primero. Y hermano, estos pasajes de lo que viene debe poner en nuestro corazón un deseo tal de seguir adelante en la vida cristiana. Deben infundirnos fuerza, deben infundirnos aliento, deben infundirnos esperanza, ¿sí?, en esta vida cristiana en medio de las luchas. Para eso fue dado Apocalipsis, para darnos fortaleza en medio de las pruebas y de las luchas. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa visión del trono de Dios y del Cordero, Apocalipsis 5 y 6, el lugar del centro de autoridad de todo el universo moral. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Cordero de Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y si se dan cuenta, en ese santuario de Dios, en la consumación de los tiempos, encontramos esos elementos. Encontramos a Dios en ese trono que gobierna, y encontramos a los hombres que deben rendir servicio a ese Dios. Dice que le servirán, ¿sí? Y finalmente dice, verán su rostro, verán al Rey. Y esta figura, hermanos, implica adorar a ese Rey. El Edén, ¿sí?, es un lugar de adoración, es un santuario donde servimos y adoramos a Dios. Le serviremos y le adoraremos eternamente allá en los cielos. Es lo que queremos. Pero ¿qué dice? Al estar ahí, se nos dará el del árbol de la vida. El que su fruto sea todo el año, todo el mes, nos habla de la permanencia de vida en sus frutos. Una vida que no se acaba. Y dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. No hay necesidad de luz, no hay dolor, no hay quebranto, hay consuelo, hay plena restauración en la vida. Sufres hoy, pero el Señor te promete restaurarte de esos sufrimientos, sanar tu alma en su presencia con el árbol de la vida. Y finalmente ve el versículo 14. Versículo 14. Ahí mismo en ese capítulo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Dios, el pueblo de Dios, la Jerusalén celestial, el nuevo conjunto de redimidos por Dios, aquellos que son su pueblo ahora. Esa es la santa ciudad, la Jerusalén. Isaías lo dice. Hay una Jerusalén corrupta, ¿sí?, que Dios se encargó de destruir allá en el cautiverio. Hay una Jerusalén que batalla en esta tierra, pero hay una nueva Jerusalén perfecta que desciende de los cielos, un pueblo redimido por Dios. ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres, como dice aquí, ser bienaventurado? ¿Quieres tener dicha? ¿Quieres tener plenitud en tu vida? Necesitas pasar por algo. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿En qué la lavan? Podemos preguntar. En la sangre del Cordero, en el sacrificio de Cristo Jesús. Serán bendecidos en el postrer Adán como en el postrer Edén, ¿sí?, aquellos que conocen a Jesucristo. Así que si tú hoy no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes derecho a ese lugar, no tienes derecho a esa comunión, no tienes derecho al árbol de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo Jesús. Creer en Él de todo corazón, lavar tus ropas en la sangre de Cristo y tener un lugar en la santa ciudad y participar
del árbol de la vida. Entonces, cuando nosotros vemos Génesis 3 de esta manera, nuestra perspectiva debe cambiar. El diablo quiere que veamos a un Dios tirano, pero Dios nos muestra que aún ese trato duro con el hombre es una muestra de gracia y de misericordia. Es la forma en cómo Dios trató con su pecado para que ellos no desearan más vivir en el pecado y buscaran a Dios. Y es lo que Dios hace con nosotros. Entonces Génesis 3 es también nuestro principio de disciplina en la iglesia. Y Génesis 3, versículos 22 al 24, también nos dan esperanza de poder regresar al Edén por el camino que abrió Cristo Jesús. Bienaventurados los que lavan sus ropas, tendrán derecho a comer del árbol de la vida y a entrar en la santa ciudad. Bienaventurados. Entonces, hermanos, ¿sí? Hoy demos gracias a Dios, porque en todos sus tratos Él tiene misericordia y gracia con nosotros. Todo lo hace en base a estas dos cosas a la humanidad: su misericordia y su gracia. Pero si el hombre desprecia su gracia, lo único que va a recibir después de Dios será su justicia y su ira en el fuego del infierno. Dios aplazó para Adán y Eva ese castigo del infierno y para toda la humanidad, y nos dio esperanza en Cristo Jesús. Entonces, la caída fue trágica, la caída fue irremediable, sí, para el ser humano, pero Dios proveyó, y lo hemos visto. El hombre sucumbe ante el pecado, estamos ahí constantemente, pero Dios nos da la fuerza a través de su Espíritu. Si hemos conocido a la simiente de la mujer que nos vino a rescatar, entonces somos puestos nuevamente, revestidos por esa justicia. Pero al estar constantemente pecando, damos testimonio de esa presencia del pecado, de esa lucha, aunque estamos en la fe. Pero al que venza, se le dará a comer de ese árbol. Hoy está negado para nosotros, gracias a Dios, pero un día comeremos de Él, un día disfrutaremos de Él y de Dios sobre todas las cosas, por siempre, sin el problema del pecado. Sí, sin el problema del pecado. Entonces, Génesis 3, aunque nos habla de una pérdida, son palabras llenas de esperanzas para nosotros. Confiemos en Dios, amemos a Dios y no solo deseemos lo que Dios nos puede dar, deseémoslo a Él. Uno de los títulos de Cristo es que Él es el deseado de las naciones. Entonces, que en verdad sea deseado por cada uno de nosotros, hermanos. Pues, gloria a Dios por su palabra y pongamos eso en nuestro corazón. En medio de la oscuridad hay esperanza. Señor, bendice a tu pueblo con tu palabra en esta hora. Tú sabes